Buenos días y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Vamos a orar bendiciendo a Dios y dándole gracias por sus muchas misericordias y por el privilegio que tenemos de conocerlo por medio de Jesús y de sentarnos hoy a la mesa y seguir comiendo. Y vamos a orar también. Hemos aprendido que si Dios no abre nuestros oídos, no oímos. Y si Él no abre nuestros ojos, no vemos. Y si Él no toca nuestro entendimiento o abre nuestro corazón, no entendemos. Y si no entendemos, lo que oigamos no va a ser de mucho provecho para nosotros. Y no vamos a tener una visión tampoco de lo que estamos escuchando. Así es que dependemos por completo de Dios. Por lo tanto, vamos a orar. Por eso es tan importante orar. Antes de abrir las Escrituras, siempre debemos hacerlo. No solo cuando estamos reunidos, sino a nivel personal también. Así es que los invito a unirse. Vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio, Señor, de conocerte. Por medio de Jesucristo, te damos gracias por nuestra salvación. Gracias que nos salvaste de la muerte eterna y del infierno, perdonando nuestros pecados, rociándonos con la sangre preciosa de Jesucristo, ayudándonos, porque hasta eso depende de tu gracia y misericordia, a creer y a confiar en el poder expiatorio de la sangre. Gracias por el camino por el que nos has puesto. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Gracias por la palabra que nos has abierto hasta acá. Y Señor Dios, gracias por la porción de verdad que tienes preparada para nosotros hoy. Una vez más, Padre, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a ver lo que debamos ver. Bendícenos con tu palabra, bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, úngela con el fuego de tu Espíritu Santo, para que tengamos una experiencia viva con la verdad que vamos a escuchar, Señor. Y ayúdanos a que estos principios nos sigan encaminando y acercando cada vez más a ti y a tu reino. Te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando las parábolas del reino que están mencionadas en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas especialmente. Y hemos estudiado que estas parábolas se agrupan en 12 categorías. Hay más de 12 parábolas, pero las podemos agrupar en 12 categorías. Y esto, bueno, por supuesto tiene relación con las 12 perlas o las 12 puertas que están en el muro alrededor de la nueva ciudad. La nueva ciudad es otra manera de decir el reino de Dios. Hemos estudiado ya varias cosas, vamos a hacer un pequeño repaso acá y luego entramos al tema para terminar este tema de las parábolas. Pero en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, nos encontramos con el Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él para morar en él permanentemente. Y él fue conducido por el Espíritu al desierto y por 40 días estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo. Gracias a Dios por todo lo que Jesús sufrió y padeció por amor a nosotros. El hecho es que cuando terminó este periodo, él dio inicio a su ministerio público. Y en Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos estudiado que el término el reino de los cielos se menciona en Mateo y en Lucas, y el término el reino de Dios pues se menciona en el resto del Nuevo Testamento. Reino de los cielos se menciona 35 veces, reino de Dios se menciona 74 veces. En un sentido, son términos que podemos usar indistintamente. Hemos discutido que hay personas que a uno lo asocian con el reino del Hijo, el otro lo asocian con el reino del Padre. Bueno, el hecho es que sí, hay un reino de Dios del lado del Hijo y sí, hay un reino de Dios del lado del Padre. Es el Hijo de Dios el que está buscando establecer su reino en nuestra voluntad consciente o en el lado consciente de nuestra voluntad, a medida que vamos respondiendo a su llamado y dando los pasos que nos corresponde dar en el proceso de crecer espiritualmente en Cristo. Y el Padre quiere establecer su reino en el lado inconsciente de nuestra voluntad,
por supuesto. Y de allí pues no tenemos ninguna conciencia, valga la redundancia. Es una obra que hace Dios por gracia, por don en nosotros, pero primero tiene que crecer Cristo, el Hijo, en nuestro mundo consciente, y entonces estamos listos por medio de Jesucristo para que el Padre tome el control de nuestro mundo inconsciente también. Qué perfecto es el plan de Dios, qué maravillosa es la obra de Dios en nuestra vida. Hemos estudiado que el reino de Dios se refiere a varias cosas. Por supuesto, es el ámbito donde está Dios y desde donde Dios reina y gobierna. Se refiere a ese mundo paralelo, sí, pero por encima de nuestro mundo físico, que es el mundo que gobierna sobre el mundo físico. El reino de Dios se refiere a los principios espirituales de verdad que nosotros debemos dejar que se escriban en nuestro corazón y debemos practicar como creyentes. El reino de Dios se refiere al Señor Jesucristo, precisamente, tomando posesión de las áreas de nuestro corazón que necesitan ser poseídas por Jesús. El día de nuestra salvación, Él llegó a nuestra vida, efectivamente creó un nuevo hombre o un nuevo corazón, y Él vino a hacer su morada dentro de ese nuevo hombre. Pero todavía tenemos un viejo hombre del que todavía necesitamos despojarnos. Y Jesucristo quiere reinar y gobernar sobre todo ese terreno. Nuestra mente carnal, nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre, nuestra voluntad carnal. Y esa medida que dejamos que Él vaya creciendo en nosotros, que Él va tomando más y más terreno, ayudándonos a vencer nuestras inclinaciones, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos carnales, nuestros sentimientos carnales, y estableciendo su reino, en otras palabras, reconciliando ese lado de nosotros con Él y estableciendo su paz en esa área de nuestro corazón. Poco a poco Cristo, la verdad, va a tomar más espacio dentro de nosotros, va a reinar en y a través de nosotros, y menos vamos a ver cómo nuestro orgullo reina en nosotros. Ese es el plan, ese es el tiro, como diríamos. Ahora, cuando Jesús pues llega a nuestro corazón, Él encuentra que adentro hay un reino corrupto. Le podemos llamar de varias maneras: el reino de la carne, el reino del yo o el reino del ego, este reino del orgullo, el reino del orgullo. Hemos visto como en el libro de Daniel, Dios le dio a Nabucodonosor un sueño y luego le dio a Daniel una visión, y Dios le mostró a Nabucodonosor la estatura, digamos, de los imperios mundiales o de los imperios de la carne. Y a Daniel en esa visión le mostró la naturaleza de estos imperios. Por supuesto, se está refiriendo a cosas históricas y cosas que han sucedido allá afuera. Pero toda verdad es paralela. Y eso que ocurrió y sigue ocurriendo allá afuera es lo mismo que ocurre aquí adentro. Así es que tenemos ese imperio aquí adentro de la carne. Está reflejado como un león que busca establecer su reino autocrático sobre los demás, un león que quiere que todos hagan lo que él dice y cree que es el que manda. Bueno, nuestro reino de la carne también es comparado con un oso. Un oso que prevalece porque tiene la fuerza para prevalecer, no necesariamente la inteligencia. Y muchas veces nos vamos sobre la razón y buscamos hacer prevalecer nuestras ideas y nuestras opiniones por la fuerza. Allí tenemos pues cómo opera el reino de la carne en nosotros. Esos reinos también fueron comparados con un leopardo que tiene 4 alas y se mueve rápido. En otras palabras, el reino de la ambición. Y esta cosa dentro de nosotros siempre cree merecer más, merecer mejor, merecer más reconocimiento, más remuneración, más recompensa, más gloria, y da lo que sea por buscar obtenerla. Y se enoja y se pelea con quien no responda como cree merecerlo. Y luego está esta bestia espantosa, este cuarto reino, ¿verdad? Que no tiene corazón, busca prevalecer, no importa los medios que utilice,
Y así es nuestra carne. Cuando Cristo no está reinando en nosotros, eso es lo que reina en nosotros. Y por eso es que dañamos tanto y ofendemos tanto y destruimos tanto. Y por eso es que somos tan obstinados. Y todos pueden ver dónde estamos fallando, menos nosotros. Porque nosotros creemos estar o tener la razón o estar en lo cierto cuando no vemos a nuestro alrededor el daño que estamos provocando. Así es que qué urgente es dejar que Jesucristo reine en nosotros. Ahora, hemos estudiado que el día que Jesús llega a nuestro corazón, el reino de Dios llega a nuestro corazón. Por supuesto que sí, pero es una balanza. Hay dos principios paralelos, porque ya el reino de Dios está en nosotros, pero por el otro lado ese reino necesita expandirse y tomar posesión del resto de nosotros. Por algo en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahora, Él está enseñándole a sus discípulos a orar. Ya son discípulos suyos, por lo tanto, ya son personas salvas. Y aún así necesitan orar: venga tu reino. Y sí, porque Cristo ya está en nosotros, pero Él definitivamente no está gobernando sobre la totalidad de nosotros mismos, sino ya seríamos perfectos. Así es que, Señor, venga a tu reino, a esta actitud. Venga a tu reino a mi enojo y a lo que me hace enojar. Venga a tu reino, Señor, a estas inclinaciones carnales que todavía buscan hacerme hacer lo que no quiero. Venga a tu reino. Así es que el reino de Dios es todo un tema, y hay estos 12 grupos de parábolas que nos revelan muchas cosas. Cuando estudiamos un principio en la palabra de Dios o una porción más bien de la palabra de Dios, podemos encontrar muchos principios. Un principio no va a contradecir a otro o a negar o a sustituir al otro. No, es complementario, es como una planta. La semilla tiene la misma naturaleza, la misma esencia que la semilla con raíz. La semilla con raíz y tallo tienen la misma esencia que la semilla. El tallo y la semilla tienen la misma naturaleza, las ramas, las hojas, el fruto, todo es parte de lo mismo. Ahora, no es lo mismo un árbol maduro lleno de fruto que una semilla en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza son exactamente lo mismo, es la misma sustancia. Así es que así pasa con la palabra de Dios también. Y la palabra de Dios o la verdad es algo eterno, es algo infinito, es Jesucristo mismo. Por lo tanto, no es algo que podamos agotar. Jamás vamos a poder decir que ya lo entendemos todo acerca de alguna porción de las Escrituras. Siempre hay algo más que se nos va a abrir, siempre hay nuevo conocimiento que vamos a obtener. Ahora, el conocimiento nuevo que obtengamos no nos debe hacer eliminar y hacer a un lado el conocimiento anterior que teníamos. Eso sería insensatez de parte nuestra. Nunca vamos a quitar los ladrillos que forman parte del cimiento de una estructura por poner ladrillos nuevos buscando levantar un muro sobre ese cimiento. Si hacemos eso, nunca vamos a edificar nada. Igualmente, un árbol. Si no queremos que germine o más bien, si ya está germinando, no vamos a quitar la semilla o la raíz para quedarnos solo con uno de los frutos. Nunca. Lo que necesitamos es ir sobre edificando o añadiendo, agregando. Entonces la verdad se va expandiendo, nuestro entendimiento se va ampliando, y qué maravilloso es tener esta experiencia con la palabra de Dios. Ahora, solo para refrescar lo que hemos venido estudiando, hemos visto ya 10 de las 12 cosas sobre las que Jesucristo quiere reinar en nosotros, reflejado a través de las parábolas. Y la primera cosa que vimos es que Jesucristo quiere reinar sobre los enemigos de la palabra. Esa enemistad o esa resistencia a la verdad que hay en nuestra mente carnal y en nuestro viejo corazón. Vimos las parábolas que corresponden a eso. Luego, número 2, Jesucristo quiere reinar y gobernar sobre los malos pensamientos que se mueven en el mar de nuestra memoria y sobre las malas semillas del error y del engaño que con tanta facilidad invitamos a nuestra mente. Él quiere reinar sobre eso, darnos la victoria.
Jesucristo quiere reinar sobre la vergüenza de nuestro comienzo y final humildes, sobre nuestra arrogancia también. Ese es el número 3. El número 4, Jesucristo quiere reinar sobre nuestra resistencia rebelde. Ahora, esto es algo que Jesús va a hacer. Nosotros no tenemos que trabajar para que esto ocurra, excepto en el hecho de mantener viva nuestra relación personal con Cristo, orando todo el tiempo, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo, meditando en lo que estamos estudiando, buscando aplicarlo. Un secreto, una fórmula maravillosa es saber estudiar orando, saber orar estudiando. De esa manera nos detenemos en lo que estamos leyendo cuando leemos nuestra Biblia y pensamos y meditamos y asociamos lo que estamos leyendo con lo que nos acaba de acontecer y decimos, esta es la manera como el Señor me pide reaccionar. A lo mejor estamos reteniéndole a alguien su ofensa y de repente leemos, por ejemplo, en Colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre. Dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces allí llega la respuesta y decimos, esto es lo que tengo que hacer en este caso, vestirme de estas cosas. Y dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así es que qué maravilloso es detenernos y decir, ya sé cómo quiere Cristo que actúe yo en esta situación. O ya sé cómo quiere el Señor que yo me conduzca con aquella persona. Y de esa manera, pues, la palabra de Dios va cobrando vida, se va convirtiendo en hechos, en acciones prácticas, y Jesús habrá extendido su reino en nosotros y estará reinando y gobernando, como en el caso de nuestro ejemplo, sobre nuestra falta de perdón, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Bueno, la quinta categoría de parábolas nos enseñan cómo Jesucristo quiere establecer su reino sobre nuestras posesiones naturales y espirituales. Hay una sexta categoría de parábolas que nos enseña que Jesucristo quiere reinar sobre nuestra orgullosa falta de misericordia. La séptima categoría de parábolas nos enseñan cómo Jesucristo quiere reinar sobre nuestra orgullosa murmuración. La octava categoría nos enseña cómo Jesucristo quiere reinar sobre el rechazo. La novena categoría, Jesucristo quiere reinar sobre nuestra orgullosa infidelidad. Y la décima categoría, Jesucristo quiere reinar sobre la ansiedad y el afán. Qué maravilloso es cuando Él establece su reino en estas áreas de nuestra vida. Cuán en paz nos encontraremos. En paz dentro de nosotros mismos, paz con los demás, no digamos paz con Dios, ¿verdad? Así es que la razón por la que Jesucristo llegó a nuestro corazón no fue únicamente para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Gracias a Dios, eso es más de lo que merecemos, por supuesto, y eso hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón para librarnos de nosotros mismos, no solo de la muerte eterna, sino de nosotros mismos, de este reino de la carne que está en nosotros, el reino del yo. Jesucristo vino a nuestro corazón para poco a poco poseer la totalidad de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, para ser el Señor, no solo Salvador, sino Señor de todo en nosotros. Así es que esa es pues la urgencia de aprender a crecer en Cristo y a dejar que Él señoree sobre todo lo que quiera señorear en nuestra vida. Bueno, eso nos lleva a lo que nos toca estudiar el día de hoy. El día de hoy nos tocan las últimas dos categorías de parábolas del reino. Y terminando este tema, pues vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Jesucristo, su naturaleza, sus hechos, su obra, sus acciones. Empezamos mencionando a Jesucristo allá atrás en la eternidad con el Padre y las cosas que la palabra de Dios nos revela que ocurrieron allá atrás y por supuesto hasta donde Dios nos ha permitido ver y entender, porque cuántas otras cosas hay allí que aún no hemos visto. Pero eso también hace que estemos nosotros con esa expectativa, con esa anticipación tan emocionante
por encontrar siempre nuevos tesoros de la palabra de Dios para seguir edificando, para que nuestro edificio o el edificio de verdad, que es Jesucristo en nosotros, siga completándose, siga creciendo. Nuestra intención con este estudio es cuando terminemos con la vida de Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, pues vamos a ver su obra en nosotros hoy en la dispensación de la gracia y luego pues vamos a ver qué va a ocurrir también en la eternidad en el futuro. Igualmente hasta donde el Señor nos ha permitido ver y entender. Nuevamente, cuántas cosas aún no vemos y aún no entendemos, cuántas cosas no vamos a ver y a entender en esta existencia, sino hasta que lleguemos allá. Pero baste con lo que Dios nos permita caminar. Si lo ponemos por obra, eso nos va a llevar a donde queremos llegar. El 11º grupo de parábolas nos enseña el hecho que Jesucristo quiere reinar sobre nuestros juicios injustos. Dejamos introducido esto en el estudio anterior y les expliqué cómo este juez injusto no es otro más que ese yo, ese ego, que está sentado en el trono de nuestro viejo corazón, de nuestra mente carnal, reinando y gobernando. El juez injusto es terrible, nos mete en tantos problemas. El juez injusto es mi yo orgullosamente emitiendo veredictos. Siempre los veredictos van a ser a favor suyo, a favor del viejo necio que está sentado en el corazón, siempre, y siempre van a ser desfavorables para todo el resto de la gente. Es increíble cómo nosotros somos de inmisericordias y de injustos con los demás, pero siempre estamos lloriqueando, ¿verdad? Buscando la misericordia de otros cuando nosotros la necesitamos y buscando que se haga justicia cuando se trata de nosotros. ¿Ven cómo todavía nos gobierna esta cosa? Bueno, el hecho es que Jesucristo está ya en nosotros porque lo hemos invitado a entrar. Hemos puesto nuestra fe en su preciosa sangre redentora. Solo dejemos que Él crezca y que Él gobierne también y se enseñoree sobre estas cosas, ¿verdad? Pero el juez injusto es, les expliqué en el estudio anterior, es también a lo que la Biblia le llama el ojo maligno. El estar viendo con malos ojos, el estar viendo con ojos de juicio. Siempre creemos tener la razón, siempre creemos que algo pasó porque, y nosotros decimos por qué, ¿verdad? Pensando que tenemos la razón. O alguien actuó de esa manera porque, y emitimos nuestro veredicto. Bueno, la pregunta es, ¿y qué sabemos nosotros? ¿Desde cuándo nosotros manejamos la verdad? Toda la verdad acerca de todo el mundo y acerca de todos los asuntos. Eso es número uno. Ese tipo de conocimiento solo Jesucristo lo tiene. Y número dos, nuestros veredictos, como dije, siempre van a ser carnales, por lo tanto, injustos, inmisericordes. Así es que no nos dediquemos a juzgar, ese no es nuestro trabajo. Dios estableció a un solo juez justo, verdadero y misericordioso. Y es el único a quien Dios le ha dado a hacer juicio, y esto es a Jesús. Jesús es el único que tiene la competencia y el respaldo y la naturaleza moral y espiritual para juzgar todas las cosas. De hecho, es a Él a quien nosotros le vamos a rendir cuentas el día que estemos delante de su presencia. Así es que el Señor quiere ayudarnos a vencer esto. Entonces veamos, hay varias parábolas asociadas con este principio. Estas todas se encuentran en el Evangelio de Lucas. Entonces, acá tengo yo mi Biblia. Los invito a irse conmigo a Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, verso del 36 al 50. Y vamos a ver este juez injusto cómo funciona, ¿verdad? Los juicios injustos. Los vamos a ver en operación. Lucas 7, del 36 al 50. Si están listos, vamos a leer. Aquí leamos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. A ver. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies.
y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y aquí viene la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y qué maravillosa es esta historia, qué lección más grande la que nos arroja esta historia acá. El fariseo, él estaba siendo gobernado por el juez injusto que está en el corazón, y él emitió un juicio injusto. Dijo en el verso 39, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así es que él acusó injustamente a Jesús. Dijo: Jesús, tú no eres un profeta, tú no eres quien dices ser. Acusó a Jesús. Ahora, el fariseo lo hizo, y Jesús habla de aquellos, dice, verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y bueno, y también dijo, sí, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tenemos que entender esto, porque no hay tal cosa como que algunos tengan pocos pecados que perdonar y otros tengan muchos pecados que perdonar. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pocos pecados que se nos deban perdonar a muchos? Es nuestra conciencia del estado, de nuestra realidad. Si vamos a dejar que el fariseo o el juez injusto es el fariseo que está dentro de nuestra mente carnal y nuestro viejo corazón, si vamos a dejar que sea el fariseo que todos llevamos dentro, el que reine y gobierne, siempre vamos a estar acusando a Jesucristo de ser injusto y siempre vamos a estar justificándonos a nosotros mismos pensando que pues, nosotros no hemos hecho cosas tan graves y tan feas como las ha hecho la otra persona. Ahora miren el nivel de búsqueda del fariseo versus el de esta mujer. Jesús entró a la casa del fariseo y Jesús lo recibió como dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno, Jesús, una persona más. Vamos a ver quién es. Pero esta mujer tuvo una visión. Obviamente abrió sus ojos, abrió sus oídos. Entró a esa casa, estoy seguro, sin ser invitado. E inmediatamente se fue directo a los pies del Señor Jesucristo. Bueno, si recordamos el tabernáculo mosaico, es a la altura de los pies, digamos, de la estatura de Cristo, que está el altar de bronce, donde los justos juicios de Dios vienen y perdonan nuestro pecado y la sangre cubre y expía nuestro pecado, expía nuestra culpa. Así es que ella se fue derecho a los pies, ¿buscando qué? Buscando obtener perdón, buscando obtener una cercanía con el Señor Jesucristo. Entonces, al final de cuentas, ¿quién era la persona más espiritual? ¿Era el fariseo o era esta mujer que era pecadora? El fariseo no tenía conciencia del terrible pecado de orgullo que lo estaba gobernando y manejando, pero la mujer obviamente sí tenía conciencia de los pecados que estaba cometiendo. Por supuesto que sí, pero porque tenía conciencia de aquellos, también sabía que estaba en problemas.
pero también supo que Jesús podía hacer algo por ella. Y ella fue con Jesús y Jesús inmediatamente perdonó sus pecados. Ella ministró a Jesús, ministró al Salvador, ministró sus pies, besó esos pies, porque sabía que de esos pies procedía la salvación que ella necesitaba, el perdón de pecados que ella necesitaba. Así es que ven cómo funciona el juez injusto. El juez injusto va a estar tildando de injusto al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Pero por qué perdonas a aquella persona? ¿Pero por qué toleras tal cosa de aquella persona? Ese es el juez injusto. El juez injusto es intolerable con los demás. El juez injusto es un fariseo que cree estar bien y cree ser un santo porque no hace las mismas cosas que hace la otra persona. Pero al final de cuentas yo creo que el adulterio y el orgullo están en la misma categoría de pecado. Ambos son producto de la misma naturaleza carnal que tenemos todos dentro, que Jesucristo necesita convertir y regenerar. Así es que no hay ni un solo que esté libre de pecado delante del Señor Jesucristo. Todos somos seres humanos, por lo tanto pecadores. Así es que no nos corresponde a nosotros clasificar a las personas de acuerdo a lo que hacen o medir a los demás con nosotros mismos. Eso solo le toca a Jesús y además la única unidad de medida es el Señor Jesucristo, no nosotros. Entonces, aquí tenemos un cuadro clásico, clarísimo, de cómo funcionan los juicios injustos, ¿verdad? No caigamos en este error. Y si a raíz de oír estas cosas nos damos cuenta que nosotros somos culpables, vayamos al Señor Jesucristo. Al que más se le perdona, más ama. ¿En qué sentido? El que mayor conciencia tiene de cuán culpable es y de dónde ha fallado, va a ir a Jesús a pedirle perdón y Jesús lo va a perdonar. Esto va a generar un amor y una gratitud por el Señor que de otra manera no se va a generar. Recordemos una vez más el cuadro del altar de bronce en el tabernáculo mosaico. Allí donde estaba la sangre para expiar o cubrir el pecado o la culpa de la gente, allí también descendía el fuego de parte de Dios. Este fuego consumía la ofrenda, santificaba la ofrenda y por lo tanto al ofrendante. Así es que el perdón y el fuego de amor por Dios son una experiencia o son dos experiencias que se vuelven una en el altar de bronce. Al final son partes de la misma experiencia. El confesarle al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra culpa. El recibir el perdón que Jesucristo nos otorga. Eso va a hacer que el fuego de amor por el Señor y de gratitud por el Señor arda con más fuerza en nuestros corazones. Así es que va de la mano. Al que más se le perdona, más ama. Así es que una persona que está más prendida de Dios es una persona que ha estado más consciente de sus faltas y ha sabido correr a los pies del Señor Jesucristo y ministrar esos pies en confesión y en arrepentimiento. Y ha recibido el perdón pues que sale de esos pies preciosos del Señor Jesucristo. Así es que aquí tenemos la primera parábola, tenemos otra más en Lucas capítulo 11, del 1 al 10. En Lucas 11, del 1 al 10, leemos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación más, líbranos del mal. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué lección más grande? Hay muchas lecciones que podemos sacar de estas parábolas, como ya dije, pero una de las razones, y en un momento vamos a ver lo que tiene que ver con nuestra falta de oración, pero una de las razones por las que no insistimos con Dios en oración es porque nuestro juez injusto ya emitió un veredicto que dice algo así: si Dios no me oyó la primera vez, no me va a oír la segunda. A Dios no le interesa lo que le estoy pidiendo. A Dios no le interesa mi vida, no le interesan mis asuntos. Todavía no he visto que me responda. Así es que pues ya no le pido más, fin del asunto. Ese es el juez injusto. Y acusamos a Dios de injusto. Acusamos a Dios de no querer respondernos, de no querer oírnos. Porque pues Dios tiene un tiempo también para responder, tiene una manera para responder. Sus caminos son un poco más altos que los nuestros y Él es bastante más sabio que nosotros. Y Él sabe, Él entiende, Él conoce. Pero miren la promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que tenemos que ser personas constantes en nuestra oración. Tenemos que ser personas insistentes en nuestra oración. Acá pues el amigo fue inoportuno, y sin embargo por su insistencia su amigo se levantó a la medianoche y le dio lo que necesitaba. El Señor no está diciendo que Él se está haciendo, decimos coloquialmente, de la vista gorda con nosotros y está jugando algún tipo de juego y por eso quiere que insistamos. No, no es eso. Pero cuando insistimos en oración, algo pasa con nosotros. No es que Dios no nos oiga, no es que Él no nos oyó la primera vez, pero Dios sabe que necesitamos pasar por este proceso de humillarnos y pedir, porque eso probablemente nos va a ayudar a sojuzgar al juez injusto que tenemos dentro. Eso va a hacer que Jesucristo pueda expandir su gobierno dentro de nosotros. Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. A veces responde de manera inmediata. A veces responde y ni siquiera le hemos pedido con los labios. Pero Él sabe lo que necesitamos. La Biblia dice, aún antes de que se lo pidamos. Pero hay ocasiones en donde el Señor quiere que insistamos, quiere que prevalezcamos, quiere que llamemos la puerta, quiere que pidamos. El Señor quiere que insistamos. Eso va a hacer que hagamos a un lado nuestro orgullo y a nuestro orgulloso juez injusto, a nuestro orgulloso fariseo personal, y va a hacer que nos humillemos. El insistir con Dios hace que crezca nuestra dependencia al Señor, nuestra humildad delante de Dios. Así es que eso es bueno. Pero aquí tenemos pues otro cuadro que nos revela cómo opera el juez injusto en nosotros, dentro de nosotros. Muy bien, vámonos a una tercera parábola que tiene que ver con esto, cómo el Señor quiere reinar sobre nuestros juicios injustos. Y vámonos a Lucas 15 del 3 al 7. Igual hay muchas lecciones que sacamos de acá, pero estamos viéndolo desde la perspectiva de las cosas sobre las cuales Jesús busca reinar, busca establecer su reino en nuestra vida. Y esta es la parábola de la oveja perdida. Lucas 15 del 3 al 7. Bueno, leamos desde el verso 1, ahí tenemos un poco de contexto. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí tenemos nuevamente a los fariseos, a los escribas. Eran personas doctas en las teorías, pero las teorías, ellas solas no tienen la capacidad para entrar al corazón de los hombres y transformar el corazón de los hombres. Necesitamos tener una experiencia viva, personal, con estas teorías. Estas tienen que cobrar vida. Es la única manera como va a haber un cambio, una transformación en nosotros. Así es que aquí están los fariseos juzgando. En esta ocasión se cerraron a la verdad que Jesucristo estaba transmitiendo a causa de sus juicios injustos.
Oh, miren la clase de personas con las que Jesús se sienta. Entonces su juez injusto emitió un veredicto diciendo, Jesús tiene que ser igual que estos. Así es que de inmediato eso les cerró la mente, el corazón a la verdad que hubiera podido hacerlos libres, a la verdad que les hubiera podido dar salvación. Una de las cosas que hace que la gente no deje que la verdad entre a sus corazones. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué? Por este juez injusto. Hay diferentes maneras como abordar a Dios. Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, o cuando leemos las Escrituras. Tal vez más cuando venimos a la iglesia, porque hay personas que no van a leer su Biblia, pero sí van a ir a una iglesia. Invitados por alguien, por la razón que sea, movidos por lo que sea, pero van. Gracias a Dios, van. Pero hay mucha gente que se sienta en las iglesias como estos fariseos y estos escribas. Ya con un filtro carnal en su mente, en su corazón, listos para juzgar carnalmente todas las palabras que salgan de la boca del predicador. Listos para juzgar a todas las personas que están viendo sentadas a su alrededor. Entonces, inmediatamente se cierran a la palabra. La palabra no haya cabida en ellos, por lo tanto, no escuchan, no ven, no pueden tener una visión, una experiencia con lo que están escuchando, y la palabra no puede tocar sus corazones, para que sus corazones se humillen, se quebranten, le den cabida a la palabra y la palabra pueda sanarlos, ¿verdad? Así es que tengamos mucho cuidado con estas actitudes. Dios no nos da su palabra para que la juzguemos. Dios nos da su palabra para que la guardemos en el corazón y la obedezcamos. Si estamos escuchando cosas que desconocíamos de antes, archivémoslas en algún rincón de nuestra mente, pero no las desechemos, no las juzguemos. El juzgar la palabra es lo que hace que la palabra se quede fuera. Así es que veamos qué clase de palabra estaban dejando fuera en esta ocasión los fariseos y los escribas. Lucas 15, verso 3. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El ángulo como estamos abordando esto es el siguiente. Ahora, los escribas y los fariseos estaban allí presentes cuando escucharon estas palabras. Y viene el Señor Jesucristo y dice, miren, no juzguen a Dios, no juzguen a Jesucristo, no lo juzguen, porque el Señor ama a los pecadores. El Señor dio su vida, el Señor dejó su trono, dejó su reino allá arriba por venir a buscar a esas ovejas que se habían perdido. Ya hemos estudiado en el pasado muchos de los detalles que se mencionan acá. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, por supuesto, en un lado de la balanza está refiriéndose a esta actitud que está viendo de los fariseos y de los escribas. Personas que se creen justas en sí mismas, se creen sabias según su propia opinión y creen que no necesitan pedir perdón por nada porque son perfectas. La gente religiosa, por regla general, padece de este síndrome. Y por eso dejan fuera la palabra, ¿verdad? Están muy cómodos con sus doctrinas y con su religiosidad y dejan fuera la verdad cuando la verdad está tratando de llamar a la puerta de sus corazones. Ahora hay otro lado a esto porque pues en este planeta no existe tal cosa como 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No hay un solo justo, dice la Biblia, por otro lado. Amén. Así es que lo que estaban manejando los escribas y los fariseos era una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Y cuando nosotros creemos que todo está bien y que no necesitamos arrepentirnos de nada ni confesar nada, estamos manejando una imagen, un gran ídolo totalmente distorsionado de la realidad, que solo está haciendo que la
que nos cerremos a la verdad que nos puede dar salvación y vida eterna. Así es que el Señor Jesucristo ama a los pecadores. ¿Cuántas veces se nos sale el juez injusto o el fariseo a nosotros ya siendo salvos cuando vemos a una persona en quien el pecado pues es obvio y aparente? Ahora, que sea obvio y aparente y que no lo sea, no hace que el pecado tenga diferentes categorías. Ya estudiamos cómo el Señor nos enseñó que si pecamos con la mente, ya pecamos igual que si hubiéramos pecado con las manos o con el resto del cuerpo. Así es que el Señor Jesucristo ama a los pecadores. Nosotros a veces nos alejamos con ese argumento tan ignorante y tan orgulloso de, yo no quiero contaminarme con esa persona. Pues lo único que nos contamina es lo que sale del corazón. Lo único que contamina al hombre es lo que ya tiene el hombre adentro por nacimiento y por elecciones subsecuentes, ¿sí? Luego, otro argumento es, si la gente de la iglesia me ve hablando con esta persona, me van a juzgar mal, van a pensar que yo todavía participo de estas cosas. Miren qué barbaridad. Este es el juez injusto. Jesús ama al pecador y Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo, porque un día el Señor nos amó a nosotros cuando estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Así es que acerquémonos a la gente que obviamente necesita de Dios. De la misma manera como alguien un día se acercó a nosotros. Nosotros necesitábamos de Dios. Tal vez exteriormente no lo aparentábamos, pero la apariencia no tiene nada que ver con la realidad y la realidad es la misma para todos los seres humanos. Así es que no caigamos en el error de juzgar a las personas. Y hay personas pecadoras que están altamente llamadas para conocer a Dios y para crecer en Cristo y para caminar con Dios. Solo necesitan que alguien se acerque y les abra la puerta, hablándoles del Señor Jesucristo. Amén. Así es que aquí tenemos esta parábola, tenemos la siguiente en Lucas 15 del verso 8 al 10. Y nuevamente sus discípulos están allí presentes. Jesús está rodeado de publicanos y pecadores y por supuesto los inevitables fariseos y escribas estaban allí, ¿verdad? ¿Verdad que llama la atención? Donde Jesús estaba siempre había fariseos y escribas. Y miren, yo he conocido personas que de veras se dedican solo a ver cómo juzgan. Lo dijo mal. Pero ¿por qué lo dijo así? Pero allí se está contradiciendo. Pero allí esto, allí aquello. Sí, pero esa persona, el otro día me contaron algo de esa persona. Y eso es terrible. Y la palabra nunca haya cabida en nosotros. Bueno, ahí están toda esta diferente gama de personas escuchando las mismas cosas y ahora les toca escuchar Lucas 15 del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios nos ama a todos por igual, pero una de las cosas que más le provoca gozo es el arrepentimiento sincero de una persona pecadora. Así es que no juzguemos a la gente que aún no ha sido rescatada. Sus pecados aún no han sido perdonados. Un día nosotros estuvimos en esa misma posición y Dios tuvo misericordia de nosotros. Así es que nosotros seamos misericordiosos también y acerquémonos a ellos. Dios tiene misericordia de ellos como la tuvo con nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, sabemos que hay gente que se va a perder, pero eso ya no habrá quedado en manos de Dios. Habrá sido el efecto, el resultado de la elección de cada quien. Pero al Señor le provoca mucho gozo el arrepentimiento de una persona pecadora. Así es que qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es el amor de Dios. No dejemos que nuestro juez injusto nos aleje de hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer, y esto es de ser fieles embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Fieles testigos del amor perdonador del Señor Jesucristo. Démonos a los demás. El Señor nos ha dado salvación y vida eterna. Vamos con aquellos que aún no la tienen y démonos a ellos también.
Bueno, tenemos una siguiente historia. Esta es la historia, por supuesto, del hijo pródigo, del hijo perdido. En Lucas capítulo 15, del verso 12 al verso 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué historia más tremenda. Y generalmente enfatizamos el lado del hijo menor, el hijo perdido, pero miren al hijo mayor y miren su actitud. En este caso el fariseo fue el hijo mayor. El hijo mayor juzgó de injusto a su padre porque dijo tanto alboroto por alguien que miren qué clase de vida llevó, miren cómo despilfarró los bienes que le fueron dados por su padre, miren la condición en la que viene, miren las elecciones que hizo, sí, pero es alguien que siempre tuvo una imagen correcta del padre en su mente. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen comida digna y yo aquí llenándome el vientre con las algarrobas de los cerdos? Yo sé que mi padre es misericordioso. Yo sé que mi padre es bondadoso. Él no juzgó injustamente a su padre. Al contrario, tenía una imagen correcta del padre. Así es que se levantó y fue y efectivamente encontró al padre que él sabía que iba a encontrar. Pero miren al hijo mayor. Él no hizo lo que hizo su hijo menor. No despilfarró los bienes y vivió perdidamente con rameras y todo aquello. No. Pero él estaba pecando de orgulloso. Él juzgó injustamente a su padre y dijo, mi padre es injusto. Miren lo que le está dando a mi hermano menor y yo que nunca le he fallado y siempre estoy aquí y por mí no está matando un becerro engordado y haciendo fiesta. Bueno, pues ya leímos que el padre le repartió sus bienes a ambos. Pero él tiene un amor especial por aquellos que vuelven arrepentidos, confesando su culpa. En este caso, el hermano mayor fue el que se quedó afuera de la fiesta y nunca entró a la fiesta. Miren qué lección tan grande, a causa de este juez injusto con el que el hermano mayor nunca quiso lidiar. Lo hizo juzgar injustamente al padre y eso lo dejó afuera de la fiesta. Entonces, tomemos nota, porque un día se van a celebrar las bodas del Cordero y va a haber una fiesta, la fiesta de bodas. No queremos quedarnos fuera. Así es que dejemos que Jesús reine, gobierne sobre nuestro juez injusto.
Aquí tenemos las parábolas, pues, que nos hablan de cómo Jesús quiere reinar sobre nuestros juicios injustos. Y vayámonos al último punto, sería el número 12, esta última categoría de parábolas. Jesucristo quiere reinar sobre nuestra falta de oración. Ya comentamos algo al respecto, pero Él quiere reinar sobre nuestra falta de oración. Necesitamos edificar una vida sólida de oración, de búsqueda en oración con Dios. Eso nos va a salvar de tantas cosas y nos va a mantener donde debemos mantenernos. Eso y el estudio constante de la palabra de Dios es lo que nos hace permanecer en Cristo y permanecer firmes, arraigados, estables en la roca. No importa los vientos que soplen, las lluvias, los aguaceros, las inundaciones que puedan golpear nuestra casa espiritual, esta va a permanecer siempre firme. Así es que para tocar este punto tenemos dos parábolas en Lucas también. Lucas capítulo 18 del verso 1 al 8. Y se las leo. Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y miren qué lección. Ahora Jesús no está comparando a su Padre con este ser humano mortal, corrupto, débil, finito, el juez injusto. Pero dice, miren, si una persona, si un juez como este termina respondiendo a la necesidad de una persona necesitada, probablemente solo por quitársela de encima. Ahora, ni siquiera comparemos al Padre con esa clase de actitud, pero dice, y Jesucristo siempre comparó las cosas espirituales con las cosas terrenales para que pudiéramos entender las cosas espirituales, las cosas invisibles. Dice, si nosotros siendo injustos y siendo seres humanos corruptos como lo somos, tarde o temprano respondemos, a lo mejor de mala gana, pero respondemos. Dice, miren, cuánto más nuestro Padre, que es amoroso, perfecto, misericordioso y piadoso. Él es sabio, Él es perfecto, Él nos ama. Cuánto más nuestro Padre nos hará justicia cuando nosotros vamos a Él y le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame. Justicia es rectitud moral. ¿Y cómo no va a abrir Dios el camino para que se haga justicia? ¿Cómo no va a manifestar su rectitud moral cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame? Por supuesto, Él nos va a ayudar de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a la nuestra. Y Él va a saber qué hacer. Pero aquí tenemos pues un juez injusto. Es alguien que se va a resistir, es alguien que va a juzgar y va a hacer las cosas al final, si es que las hace, con fastidio. Pero Dios es el juez justo. Jesucristo es nuestro juez justo. Él va a actuar y Él lo va a hacer con amor y con presteza. Así es que no dejemos de orar, no dejemos de insistir. Confiemos en Dios, vayamos a Dios. Y como ya lo mencioné, en el proceso de insistir se forman muchas cosas en nosotros. Vencemos muchas otras cosas dentro de nosotros. Por eso es que Dios a veces nos pone en posiciones en donde más nos vale insistir. Y la siguiente es Lucas capítulo 18 del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué lección esta también? Nuevamente el fariseo, ¿verdad? Pero el fariseo, con su juez injusto, emitió un veredicto y dijo: yo hago todas estas cosas, por lo tanto yo estoy bien y yo soy merecedor de un buen trato de parte de Dios. Y él estaba juzgando su condición de acuerdo a sus acciones. Y nosotros por fuera podemos hacer muchas cosas, pero eso no va a cambiar la realidad de nuestra naturaleza humana, la realidad de la naturaleza caída y corrupta del viejo corazón. La realidad de la corrupción que hay en nuestra mente carnal. El fariseo o el juez injusto juzga que portándonos bien en esta y esta otra cosa y haciendo todos nuestros oficios religiosos, ya no necesitamos nosotros de Dios. Ya nosotros nos ocupamos del asunto, ya todo está bien. Así es que el juez injusto lo que nos hace nos evita depender de Dios porque juzga que no necesita. Pero el publicano acá, toda su confianza estaba puesta en Dios. Sé propicio a mi pecador. Allí está haciendo alusión a estos dos últimos muebles del tabernáculo en el lugar santísimo, el arca y el propiciatorio. Dentro del arca estaba la ley rota, ¿verdad? Los 10 mandamientos escritos en estas tablas que rompió Moisés. Allí dentro del arca estaba la urna con ese maná que menospreció el pueblo de Israel en sus jornadas por el desierto, y allí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Allí estaba porque un día el pueblo de Israel se rebeló, se resistió a la autoridad que Dios había establecido sobre ellos. Así es que ahí adentro del arca está reflejada la naturaleza humana. ¿Cuántas veces violamos la ley moral de Dios? ¿Cuántas veces nos resistimos a su autoridad, a la autoridad que Él establece a través de autoridades humanas? ¿Cuántas veces menospreciamos y vilificamos el pan de la palabra y la manera como Dios ha elegido sustentarnos y cuidar de nosotros? Pero encima de todo eso estaba el propiciatorio o el asiento de la misericordia, que era de oro con los querubines, y allí se rociaba una vez al año sangre de la expiación, sangre por el pecado, la sangre de misericordias. Por eso se llamaba el propiciatorio. Y este hombre está diciendo: sé propicio a mi pecador. En otras palabras, no me mires, Señor, no me mires a mí. No mires lo que soy, no mires lo que hago. ¿Cuántas veces te he menospreciado? ¿Cuántas veces me he rebelado a tu soberanía? ¿Cuántas veces he roto tu ley moral? Pero no te fijes en eso, Señor. Mira la sangre. Jesús derramó sangre para poder cubrir mis faltas y de esa manera el Padre pueda verme y yo pueda tener comunión con el Padre. Así es que, Señor, yo dependo por completo de esa sangre. No me mires a mí, mira la sangre, Señor. Mi confianza está puesta en la sangre. En cambio, la confianza del fariseo estaba puesta en sus obras religiosas. ¿Ven la diferencia? Así es que una persona que cree que todo está bien no va a verse en la necesidad de orar, no va a verse en la necesidad de clamar, de suplicar. Pero una persona que sabe cuánto necesita al Señor va a estar allí. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre. Perdóname, Señor, por lo que dije, por lo que hice, por lo que pensé, por lo que sentí de esto o de aquello. Perdóname. Pero gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. ¿Sí? Y es mantenernos unidos a través de la oración con Dios por medio del Señor Jesucristo lo que nos va a llevar a donde queremos llegar. Bueno, con esto concluimos nuestro estudio de las parábolas del reino. Ya descubrimos cómo el Señor quiere ir estableciendo su reino, sobre todo en nosotros, y las cosas específicas sobre las que Él quiere reinar. Así es que vamos a dejar allí esto y Dios mediante en el próximo estudio seguimos adelante estudiando a Jesucristo y sus caminos y sus hechos y sus enseñanzas cuando estuvo acá en la tierra, porque pues aún nos encontramos en los evangelios. Así es que gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, porque cada día podemos crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, quien nos abre la palabra, quien nos aviva la palabra. Gracias por darte a conocer a nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y Señor Dios, a poner toda nuestra confianza en ti. Jesús, venga tu reino y establece tu reino de paz, de luz, de amor en cada fibra de nuestro ser, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Sé tú el Señor de todo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos. Gracias, te amamos y te damos toda la gloria. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y hasta la vista.